Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al director, a los profesores y profesoras, a nuestros queridos estudiantes y, por supuesto, a todos los emprendedores que han sido convocados el día de hoy. Creo que para todos nosotros es una oportunidad especial de poder intercambiar conocimientos, opiniones, experiencias. Nosotros aquí tratamos de transmitir a los alumnos cierto tipo de conocimiento, pero sin duda que en la práctica, en el terreno, las cosas son bastante distintas. Y en eso es súper útil y creo que motivante también para ellos que puedan conocer cómo ocurre esto en la vida real y lo que ustedes pueden conocer. Yo quise centrar un poco esta presentación en algo que pudiera resultar lo más útil posible. El derecho en relación con el emprendimiento se puede relacionar de distintas maneras. Ustedes bien saben que en cualquiera sea el emprendimiento, aparece el derecho porque aparece la regulación. Independiente de la materia, pueden aparecer aspectos los más básicos desde cómo estructurar una empresa o un emprendimiento cualquiera, como también aspectos tributarios, aspectos laborales, y ahí se empieza a complicar un poquito la cosa, ordenamiento municipales, medidas ambientales y así. Un suma y sigue que muchas veces comienza a ser como una pesada mochila, particularmente para quienes emprenden. De todo eso, yo me voy a referir a algo que mencionó el profesor Galo. Decía él que hay un error básico en que los emprendedores confunden el emprendimiento con la persona. Y aquí el derecho intenta otorgar una solución, o ha intentado, en muchos casos, otorgar una solución para los emprendedores. Y la solución, yo me voy a referir a algunas de ellas, las hay más complejas dependiendo de los emprendimientos, pero pensando en lo que pudieran ser los emprendimientos que cada uno de ustedes lleva adelante, me concentraré principalmente en aquellas que utilizan mayor porcentaje de emprendimiento en el país y que tienen que ver con pequeños y medianos emprendimientos. ¿Qué consecuencia tiene esto de separar la persona natural del emprendimiento desde el punto de vista del derecho? Tiene una consecuencia que es muy importante, que es poder separar los patrimonios. Y en ese sentido, poder proteger el patrimonio de la persona. Eso es lo que intenta cada una de estas estructuras. No hay ninguna figura que resulte perfecta. Cada emprendimiento podrá tratar de ajustarse a cada una de ellas y, de hecho, la evolución en este aspecto ha intentado dar soluciones en que el propio comercio, los propios emprendedores han sido bastante más veloces que el derecho. Muchas de ellas han surgido porque en la práctica han nacido antes que la regulación. Por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada. Siempre cuando hablamos de generar una separación del patrimonio de la persona natural con el patrimonio del emprendimiento, pensábamos en sociedades, en asociaciones. Desde ese punto de vista, los primeros tipos de estructuras jurídicas para organizar un emprendimiento tuvieron que ver con sociedades de responsabilidad limitada. Se formaba una sociedad y se limitaba la responsabilidad, el aporte de los socios en esa sociedad. Así nos permitía dividir entre, o podíamos distinguir entre el patrimonio que tenía la persona natural del emprendedor, de los emprendedores en caso de una sociedad de responsabilidad limitada, de la propia sociedad o persona jurídica, de esta ficción que crea el derecho para poder dividir estos patrimonios. Pero la práctica de los propios emprendedores nos llevó a pensar que no siempre son sociedades. Muchos de ustedes recordarán, los que ya tienen más experiencia, que en alto porcentaje las sociedades de responsabilidad limitada representaban a un socio mayoritario y a alguien que buscaban para poder formar este tipo de sociedad. Pero que, en verdad, era un solo emprendedor.
Fue así como surgió una regulación que trató de responder y quizás superar algunas cuestiones quizás más teóricas desde el punto de vista del derecho, que es entender que no es una sociedad, porque la empresa individual de responsabilidad limitada no es una sociedad, está constituida por una sola persona, pero que busca el mismo objetivo, que es separar el patrimonio del emprendedor de esta persona jurídica. Como decía el profesor, existe una persona que se llama, tal vez del mismo nombre que la empresa individual de responsabilidad limitada, pero esta ficción nos permite separar aguas y, desde el punto de vista del derecho, separar responsabilidades. El patrimonio de la persona natural es uno, el patrimonio de la persona jurídica es otro. Asimismo, surgió después también una necesidad de poder incorporar ciertas ventajas que representaba el mercado de capitales, que está normalmente asociado a grandes empresas, sociedades anónimas, abiertas o cerradas. Normalmente hablamos de empresas de gran envergadura, pero en las pymes se sentía una necesidad de no necesariamente buscar asociaciones desde el punto de vista de socios como personas, sino que también a lo mejor poder levantar capital, aunque sea pequeño, entre pocas personas, para lograr un emprendimiento. Lo que en otros lenguajes se conocen como startup. Alguien tiene una idea, pero a lo mejor puede tratar de captar capital desde otras personas que no están interesadas en ser socios de la empresa, pero sí participar de ese emprendimiento. Y fue así como nació un tipo de organización jurídica que ha tenido bastante aceptación en el mundo de los emprendedores, que son las sociedades por acción. Habitualmente fueron mayoritarias las sociedades de responsabilidad limitada. Apareció con fuerza la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada cuando se entendió que los emprendedores en general eran uno solo, a veces más de uno, pero en general uno solo, y que también querían tener las ventajas del mercado capital en menor escala, pero sí con la rapidez que tiene el poder hacer algunas modificaciones que no necesariamente se exigen para el mercado capital cuando uno quiere cambiar de socio. Vender acciones es mucho más fácil que modificar un estatuto social para cambiar de socio. Con algunas emergencias que ha habido por los distintos vaivenes económicos y algunas experiencias que hemos tenido en el país de distinto índole, surgió un estatuto PYME, algunas medidas que intentan beneficiar a los pequeños y los medianos emprendedores, y también hay distintas formas de asociación, de las cuales yo haré una pequeña mención a la microempresa familiar, porque tiene algunos beneficios que siempre es bueno tener presente cuando se emprende, que es algunas pequeñas ayudas estatales, municipales, o que hagan más fácil el inicio del emprendimiento, que es sobre todo la etapa más difícil desde el punto de vista de la organización. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, simplemente yo no los quiero obviar, como sí hago con los alumnos para que ellos puedan asesorarlos bien, pero sin duda lo que intento destacar aquí es que dos o más personas se asocian para formar una persona jurídica. ¿Con qué objeto? Con el objeto de separar los patrimonios. Sin duda que, dependiendo de la disciplina, uno trata de resaltar cuáles son los aspectos importantes, y en el ámbito del derecho me interesa que ustedes puedan retener que es importante separar las responsabilidades. Que cuando golpeen la puerta, ¿a quién están buscando? ¿A la persona natural o a la persona jurídica? Porque, como decía el profesor, nosotros también mantenemos una vida y no queremos comprometer nuestro patrimonio personal, nuestra casa, nuestros enseres, nuestros bienes más preciados, sino que queremos arriesgar y emprender, pero queremos hacer esa separación. Y la figura más común que existió en el país desde el principio del siglo XX fue precisamente crear una sociedad donde se limitaba la responsabilidad. Por eso lleva ese nombre. Se limita la responsabilidad al capital que se aporta en el estatuto social. Tiene la ventaja de que permite esta separación, tiene la ventaja de que limita la responsabilidad. Yo, como persona jurídica, solo respondo por las obligaciones hasta el monto que se señala en el estatuto social.
más de alguno ha reformado alguna vez una sociedad de responsabilidad limitada, tiene esa ventaja. Quizá alguna de las desventajas es que dentro de las formalidades de constitución existe cierta burocracia en el sentido que hay que suscribir una escritura pública, hay que ir al registro, eso tiene un costo asociado, y además las modificaciones cumplen con casi todas las formalidades de la propia constitución. En ese sentido, claro, cuando las personas constituían la sociedad, al principio quizás con el impulso inicial, lograban cumplir con todos estos trámites, normalmente en todas las etapas que mencionaba el profesor Galo, a veces la parte jurídica queda un poco de lado, y lamentablemente nosotros tenemos que hacer hincapié que cuando uno no prevé esa situación, no la planifica, como dice el profesor, cuando vienen los problemas cuesta mucho más hacer frente a esas obligaciones si es que uno no ha separado los patrones. ¿Qué problema tenía? Precisamente ese, que cuando se cambiaba un socio era difícil porque o había que volver a constituir otra sociedad de responsabilidad limitada, o había que volver a suscribir un estatuto social o modificar la escritura pública, volver a incurrir en gastos, etcétera. En muchos de esos casos uno está a veces apremiado y lo que menos necesita es seguir gastando, y por lo tanto, desde ese punto de vista quizás era un poco engorroso solamente concebir una forma de organización como la sociedad de responsabilidad limitada. Pero cumplía con este objetivo inicial, que es el objetivo de separar el patrimonio. Yo, más allá de cada una de estas estructuras jurídicas, creo que la idea que debiera repetir e insistir es que esto es esencial para el éxito del negocio. Quizás no para el éxito del emprendimiento en un momento inicial, pero sí para supervivencia. Porque en algún momento será necesario tener claro que son dos cosas distintas la persona jurídica de la persona natural. Y por lo tanto, este es un tema que no hay que dejar de lado y que ojalá haya que estructurarlo tan cuanto sea posible. Ahí menciono yo algunos requisitos formales que tiene la Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Yo voy a mencionar algunos beneficios que se establecieron con algunos mecanismos más ágiles de constitución. Hoy día existe la posibilidad de hacerlo vía internet, con menos formalidades y con menos costos, pero básicamente se suscribe una escritura pública, se publica un extracto y este extracto se inscribe en un registro del Conservador de Comercio. En el caso de la sociedad por acciones, tenemos ya una ventaja en comparación con la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad de capital, por lo tanto, existe la posibilidad, y aquí es lo que yo me refería con la cuestión más bien teórica, pero que si bien lleva la palabra sociedad, existe la posibilidad que esta sociedad por acciones esté constituida por una sola persona, que sea dueña de todas las acciones suscritas en este respectivo o en esta respectiva sociedad. Eso ya es una ventaja porque uno no necesita buscar a otro socio para poder constituir la sociedad de responsabilidad limitada y limitar la responsabilidad, sino que también puede crear una figura donde, emitiendo un número de acciones, pueda representar ese capital dividido en una cantidad de acciones. Y uno es dueño de esas acciones. ¿Tiene la ventaja de limitar la responsabilidad? También tiene la ventaja. La diferencia es que aquí está limitada a las acciones suscritas por la sociedad. Como les decía, esto se incorporó en una modificación que estaba más relacionada a un mercado de capitales, a emprendimientos más grandes, pero los pequeños y medianos emprendedores entendieron y por medio de su representante hicieron ver que también necesitaban una regulación que les permitiera acceder a los beneficios del mercado de capitales y también tener una forma más fácil de organizarse que no tuviera que ver siempre con asociarse con otra persona, sino que con la posibilidad de levantar un capital. Eso también es posible en los pequeños y medianos emprendimientos, no necesariamente se tiene que dar en los grandes emprendimientos. Y este tipo de sociedad vino a cumplir con esa función. ¿Es una posibilidad también constituirse como SPA, como se conoce habitualmente? Sí, para los pequeños y medianos emprendedores se suscribe un capital inicial, se dividen las acciones y si uno quiere salirse de ese tipo de sociedad, vende las acciones. Así, de manera resumida, funciona este tipo de sociedad.
¿Es posible para las pymes? Es posible. En este tipo de sociedad por acción, al igual que la de responsabilidad limitada, se reconoce la personalidad jurídica, por lo tanto hablamos de personas distintas, y de el beneficio o la consecuencia de poder separar el patrimonio. También tengo que cumplir con el tiempo y con las tarjetitas, así que voy a apresurarme un poco, pero insisto, este es un tipo de sociedad que desde su incorporación en la regulación nacional ha tenido bastante incremento entre los emprendedores, quizás en medio de la sociedad de responsabilidad limitada, por la ventaja de que funciona más rápido en las modificaciones que sean necesarias hacer. No es lo mismo hace uno cuando emprende parte con un socio, después el socio a lo mejor no quiere continuar, pero uno de ellos sí, y en vez de estar modificando la escritura social, es más fácil vender esas acciones que se han suscrito y se mantiene la misma SRA sin tanta formalidad. Quiero referirme brevemente antes de que me saque la segunda tarjeta a la empresa individual de responsabilidad limitada. Esto es muy parecido a la sociedad de responsabilidad limitada, pero como dije, históricamente se entendió que en la práctica la mayoría de los emprendimientos, o muchos emprendimientos, eran de una sola persona. Si uno revisa las escrituras sociales de la década del 90 hacia acá, se va a dar cuenta que en la mayoría de los casos de los pequeños y medianos emprendimientos son sociedades donde un socio tiene un 99% y el otro tiene un 1%. En la práctica no era una sociedad, sino que era una sola persona la que llevaba adelante el emprendimiento. ¿Es posible que una sola persona constituya una persona jurídica? Hoy sí es posible, y ese tipo de estructura jurídica es la EIRL. Tiene algunas limitaciones relacionadas con los rubros. La legislación la consideró que era normalmente para una pyme, para un pequeño emprendimiento, por lo tanto, a veces, desde el punto de vista del impuesto interno, son un poco estrictos en el cumplimiento de que tenga un solo giro, y a veces los emprendedores, por pequeños que sean, tienen 2 o 3 giros que cumplen fácilmente sin necesidad de ser un mediano o una gran empresa. En ese sentido, sí representa una limitación y quizá en eso sea más beneficioso constituirse como SPA. Finalmente, quiero hacer mención, estas son formalidades que en realidad cuando uno decide asumir algún tipo de esta estructura las debe cumplir. En general son constituciones por escritura pública, publicar en el diario oficial, inscribir en el tracto, pero básicamente cumplen los objetivos que ya mencionaba para los otros tipos de personas jurídicas. En el Estatuto PYME, por primera vez se empezó a hablar de cuál era el tamaño de las empresas, por lo tanto de buscar ciertos beneficios para los emprendedores y poder distinguir ciertas medidas que tenían que ver con medianos emprendimientos y con pequeños emprendimientos. En la ley se establecen cuáles son los límites para considerar en un año calendario a alguien como pequeño o mediano emprendedor, y eso permite también, y quizás en el futuro, existen hoy día ciertas reglas que son específicamente dirigidas a las pymes, pero también permiten que las reglas, no solamente tributarias, laborales, por ejemplo, se puedan aplicar de manera diferida o distinta cuando se trata de un gran emprendimiento o se trate de una pyme. Hay muchas normativas que están en discusión, reducción de la jornada laboral, por ejemplo, y obviamente no es lo mismo cómo se le aplica a una pyme que cómo se le aplica a un gran emprendimiento. De ahí que este estatuto lo que hizo primero es tratar de distinguir, aplicar un tipo de, una cantidad de límites para considerar cuando hablamos de una microempresa, una pequeña empresa y de una mediana empresa. En ese sentido, hay algunas normas que se trataron de establecer, como por ejemplo el beneficio del pago de 30 días. Imagino que a muchos de ustedes como emprendedores, cuando les toca tratar con emprendedores de mayor envergadura o a veces con el propio Estado, pueden ser buenos socios comerciales, pero a veces no son muy buenos pagadores. No digo que no paguen, pero la demora en el pago, a veces para un pequeño emprendedor, es vital, si se hace en un plazo determinado o no. En esto siempre hubo mucha existencia por parte de los pymes que no se cumplían, porque las empresas que eran más grandes, de alguna manera juegan con ese plazo de pago, obteniendo ciertos beneficios que son propios para las grandes empresas y no para las pymes. En este estatuto también se consideran algunas excepciones, pero en definitiva es una cierta organización que se dio a los pequeños y medianos emprendedores para poder beneficiarlos en algunos casos.
Quiero hacer una última mención solamente a la microempresa familiar. Hay una regulación especial para emprendimientos que son familiares, contiene ciertos requisitos para algunas pymes, representa una facilidad para poder iniciar la actividad y sobre todo en todos aquellos trámites que tienen que ver con los permisos municipales o con los permisos sanitarios. Los permisos acotados, se entregan permisos provisorios ante los permisos definitivos. Muchos de ustedes sabrán mejor que yo de qué estoy hablando, de que a veces el emprendimiento está todo organizado, cómo se va a administrar, cómo se va a organizar, pero no están los permisos y no se puede funcionar. Esta es una regulación que presta auxilio cuando estamos hablando de un pequeño emprendimiento, de mini market, como menciona el profesor, a lo mejor de una fábrica de empanadas o algunos emprendimientos que ustedes tienen, podrían en algunos casos cumplir con este precio. Perdón por lo rápido, pero bueno, son muchas cosas que no le gustaría tratar. Yo sé que hay muchos otros aspectos jurídicos que se relacionan con los emprendimientos, pero lo que nos pareció interesante y los alumnos me pidieron en este caso en particular es poder resaltar los beneficios de poder organizarse jurídicamente, separar la persona natural, el emprendedor del emprendimiento y principalmente no olvidar nunca que hay que separar el patrimonio para poder cumplir obligaciones como persona natural y como persona. Muchas gracias.